A finales de trimestre, además, sucedió algo que conmocionó a la comunidad escolar y las unió todavía más. Aquella mañana se habían encontrado en la calle de camino al instituto. Salima iba, como de costumbre, acompañada por sus hermanos y algunos de sus primos. Tina ya los conocía de vista, sobre todo a Yassin, un chico de 14 años delgado y vivaracho que no era tan terrible como ella había temido. De todas formas, y aunque los saludaba con cierta timidez, Tina no se mezclaba mucho con ellos, todavía la asustaban un poco. Salima vio a Tina por delante y corrió para alcanzarla, dejando atrás a sus hermanos. De modo que ambas niñas entraron juntas en el instituto antes que los demás y se encontraron con una escena estremecedora. Había un grupo de alumnos congregados en el patio, murmurando entre ellos con sorpresa y agitación. ¿Qué habrá pasado?, se preguntó Salima en voz alta. Ninguno de los chicos mayores se molestó en responderle, y Salima se abrió paso entre la gente como pudo. Tina la siguió a su pesar para no quedarse sola. Consiguieron llegar hasta la primera fila y echaron un vistazo a lo que sucedía más allá. Lo primero que vieron fue un coche de policía aparcado frente a la puerta del edificio principal. Tina se encogió involuntariamente al ver a los dos agentes uniformados que hablaban con el conserje, la directora y el profesor de matemáticas. Ella se cubría el rostro con las manos, sus hombros temblaban ligeramente, como si estuviese sollozando. Los otros dos estaban completamente pálidos y el profesor de matemáticas movía la cabeza una y otra vez, como si no terminara de creerse lo que estaba sucediendo. Tina reconoció a uno de los policías. Lo había visto por el barrio alguna vez, aunque su compañero, más joven, no le resultaba familiar. Quizá fuera nuevo en la comisaría de la zona. ¿Qué ha pasado?, volvió a preguntar Salima. Un niño de su clase le respondió. Creo que ha habido un accidente. Alguien se ha caído desde la azotea. ¿Qué se ha caído?, se burló uno de los alumnos mayores con desdén. Ese tío se ha tirado, fijo. ¿Que no te enteras? Tina se fijó entonces en el bulto inerte que yacía en el suelo, cerca del coche patrulla. Lo habían cubierto con una sábana, pero la niña pudo ver una mano que sobresalía por debajo, con la palma hacia arriba, como si esperase recoger algún milagro caído del cielo. Un charco de sangre empapaba lentamente el embozo. Tina sintió que se le revolvía el estómago. Salima se había cubierto la boca con la mano, horrorizada. ¿Quién es?, se atrevió a preguntar. ¿Lo conocéis? Nadie le respondió, porque entonces uno de los policías, el de más edad, se acercó hacia ellos y los obligó a retroceder. Vamos, vamos, apartaos, ordenó. Aquí no hay nada que ver. Dejad paso, dejad paso. Sí, Iriarte, tú también. No te hagas el sordo. ¿O qué?, le vaciló el interpelado. ¿Me vas a detener? ¿Por venir al instituto? Por venir al instituto por una vez en tu vida, el único día en que hay un muerto, le replicó el policía de malos modos. Que tienes el don de la oportunidad, chaval. ¿Me estás acusando de algo? No te me pongas chulito, A ver si te vas a acusar tú solo. Lo único que te he dicho es que te largues con viento fresco. Hoy se suspenden las clases. ¡Hurra!, exclamó alguien, pero se calló porque casi todos los demás lo abuchearon. Por fin los chicos obedecieron, algunos un tanto reticentes. El agente más joven había sacado una cinta del coche patrulla y estaba acordonando el lugar de los hechos. Tina vio entonces una ambulancia que avanzaba lentamente desde el portón de entrada. La seguían otro coche patrulla y una berlina de color gris. La multitud se partió en dos para cederles el paso, como las aguas del Mar Rojo ante Moisés. «Venga, vamos, fuera de aquí», seguía diciendo el policía. Tú, ¿se puede saber qué haces? Deja eso inmediatamente.
El agente corrió hacia una chica que alzaba su móvil para fotografiar el cuerpo del fallecido. Algunos aprovecharon la distracción para volver a avanzar y casi chocaron con los que retrocedían. Y cada vez llegaba más gente, alumnos, profesores y algunos curiosos que entraban en el instituto sin comprender qué estaba sucediendo. Tina cogió a Salima de la mano para no perderla entre la marea humana. Ella ya había localizado a uno de sus hermanos un poco más allá. «Ismail, Ismail», lo llamó. El chico llegó hasta ella y la envolvió en un abrazo de oso. También tuvo un gesto de cariño hacia Tina, a la que oprimió levemente el hombro en señal de apoyo. «Salima, Tina, ¿estáis bien? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esa ambulancia?» «Dicen que un chaval se ha caído de la azotea». Un grito interrumpió las explicaciones de Salima. El grupo se apartó un poco para dejar paso a un chico que avanzaba a empujones entre la multitud, con el rostro pálido y desencajado y las mejillas cubiertas de lágrimas. A Tina le resultó familiar, le sonaba de su antiguo colegio, aunque debía de ser un poco mayor que ella. Tranqui! ¿A dónde vas? No se puede pasar». El chico no se detuvo a pesar de los obstáculos y las advertencias. Logró abrirse camino hasta la primera fila y cuando estaba a punto de colarse por debajo de la cinta de plástico, fue interceptado por el policía que regresaba con el móvil confiscado. «¡Quieto ahí! ¿Qué te crees que estás haciendo?». El chico se debatió, desesperado, tratando de soltarse. déjeme pasar, dicen que es mi hermano». Salima reprimió una pequeña exclamación de horror y se arrimó a Ismail todavía más. Tina contemplaba la escena, anonadada, incapaz de reaccionar. El policía se alejó con el chico para tratar de calmarlo. Él seguía pataleando, por lo que prácticamente se lo llevaba a rastras. Había ya varias personas inclinadas junto al fallecido, pero los coches y la ambulancia formaban un muro que los protegía de todas las miradas. Unos alumnos mayores se acercaron hasta Ismail. El Hamidi, lo llamaron. ¿Sabes quién es el fiambre? ¿Va a tu clase? ¡Qué poco respeto!, se indignó Salima. No sé quién es, respondió Ismail. Acabo de llegar. Dicen que es el hermano de ese chico, señaló alguien. ¿Herrera?, se asombró otro al reconocerlo. ¿Herrera se ha tirado desde el terrado? Claro, como lo dejó la novia. No jodas. ¡No!, aulló desde el otro extremo del patio el chico retenido por la policía. Es mentira. Mi hermano no se ha suicidado. Es un error, ¿oyen? No es verdad. Pobre chaval, comentó Ismail con pena. Los enfermeros levantaron entonces el cuerpo y algunos alumnos contemplaron con fascinación morbosa cómo lo introducían en la ambulancia. Las 3 personas que habían llegado en la berlina, 2 hombres y una mujer, volvieron a subir al coche, dispuestos a salir del recinto tras la ambulancia. Mientras tanto, con los policías ocupados y los profesores en estado de shock, nadie impedía que algunos sacasen fotos sin parar. Por fin, el conserje y 2 de los policías se centraron en los alumnos para despejar el patio. Vamos, todos fuera. Un poco de respeto, por favor. Los rumores ya se extendían como una mancha de aceite. Adrián Herrera, el de bachillerato. Dicen que se ha suicidado. ¿Adrián Herrera? Está muerto, desde la azotea. Alexis, tío, que Adrián se ha suicidado. Tina se volvió hacia un grupo de chicos de tercero que acababa de llegar. Uno de ellos, el tal Alexis, un chaval moreno y bajito de aspecto desmañado, pareció acusar el golpe más que los demás. Se puso pálido de pronto y le fallaron las piernas, hasta el punto de que sus amigos tuvieron que sostenerlo para que no se desplomara. Poco a poco los alumnos iban asimilando lo que había sucedido.
Mientras caminaban lenta y desordenadamente hacia la salida, se oían murmullos de consternación y se veían rostros que gravitaban entre la turbación, la angustia y la incredulidad. Una chica lloraba desconsoladamente junto a la puerta y Tina dedujo que debía de conocer bien al fallecido. Le sorprendió descubrir a Kevin Ramírez entre el grupo que la escoltaba. Se le veía inquieto y a Tina le pareció que lanzaba frecuentes miradas a la ambulancia y especialmente a los coches patrulla. La voz del policía joven junto a ella la sobresaltó. ¿Todavía estás aquí?, le preguntó con cierto cansancio. ¿Cuántas veces hemos de deciros que os vayáis? Tina se dio cuenta de pronto de que se había quedado atrás y estaba sola con el agente. Ya me iba, tartamudeó. Lo siento mucho. En ese mismo momento llegó Salima al rescate. Tina, ¿qué haces?, la llamó. Te estamos esperando. Entonces vio al policía y ante la consternación de Tina aprovechó para preguntarle: ¿qué ha pasado? Dicen que se ha suicidado un chico. El policía la miró con fijeza, parecía a punto de decir que no era asunto suyo, pero los enormes y francos ojos de Salima seguían clavados en él, de modo que finalmente respondió: pues mira, ya sabes más que yo. ¿Por qué?, siguió preguntando Salima. ¿No se ha suicidado? Eso tendrá que dictaminarlo el forense, dijo el policía con prudencia. Salima asintió. Tina tiraba de ella para llevarla hacia la puerta, pero la niña se resistía a marcharse. La realidad le iba calando poco a poco. Tanto Tina como el policía leyeron claramente la incomprensión en su rostro. ¿Por qué querría suicidarse un chico tan joven?, murmuró. No lo entiendo. El agente le sonrió con simpatía. Bueno, mucha gente pasa un infierno todos los días y nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Quizá alguien le hacía la vida imposible en el instituto. Eso se llama bullying, dijo Salima. Nos lo han explicado en clase. Tina evocó la imagen de Raquel Serrano acosada por aquellos 3 matones en el pasillo del colegio. Sin darse cuenta, dirigió la mirada hacia Kevin Ramírez, que franqueaba ya la puerta del instituto con un brazo en torno a los hombros de su novia. El policía lo advirtió y los observó, pensativo y con el ceño fruncido. ¿Hay algo que queráis contarme?, preguntó de pronto. ¿Nosotras?, preguntó Salima con desparpajo. Pero si no sabemos nada, por eso te preguntamos a ti. Ni siquiera lo conocíamos, se apresuró a añadir Tina. ¿Y a él? ¿Lo conocéis?, siguió indagando el policía señalando a Kevin con el mentón. ¿A ese?, se sorprendió Salima. Ni idea. ¿Por qué? ¡Durán, que se te cuelan!, bramó de pronto la voz del policía más veterano. El joven agente dio un respingo y soltó una maldición al descubrir a un hombre que entraba en el instituto por una puerta lateral, armado con una cámara profesional. «Ya están aquí los buitres», masculló. Usted», le gritó al intruso, «¿a dónde va?». Tina aprovechó para alejarse de él arrastrando a Salima, pero el policía la retuvo por la mochila para introducirle una tarjeta de visita en el bolsillo exterior. «Espera, chica, te dejo mi tarjeta. Si crees que tienes algo que contarme, me llamas, ¿vale?». Y se fue corriendo para cortar el paso al periodista recién llegado. Por fin las niñas salieron del instituto. Fuera las esperaban los hermanos de Salima y algunos de sus primos. «¿Qué quería ese policía?», quiso saber Yacine. «Os ha preguntado muchas cosas». «En realidad le he preguntado yo a él», respondió su hermana. «Creo que al final se ha pensado que conocíamos de algo al chico de la azotea». «Salima», le reprendió Ismael. «¿Qué?», se defendió ella. «Hay muchos rumores y todo el mundo dice cosas, pero si quieres saber la verdad tienes que preguntar a la gente que la conoce». «¿Y para qué quieres tú saber nada?», intervino su prima Aicha. «Eso es asunto de la policía y de la familia del chico, no tuyo». «Eso es», asintió Abdullah, el hermano de Aicha. «No entorpezcas la labor policial».
Tú ves demasiadas series de policía, tío, opinó Yassin. Aicha, ¿tú conocías a ese chico?, preguntó de pronto Salima. ¿Iba a tu clase? La joven inclinó la cabeza, pesarosa. Lo conocía de vista, sí, asintió, pero no íbamos a la misma clase. Sobrevino el silencio mientras caminaban todos juntos de vuelta a casa, porque de pronto se habían dado cuenta de que aquello no era el guión de una película policíaca, aquello era la vida real y les estaba pasando a ellos. Tina no ignoraba que a menudo había problemas en el barrio, drogas, robos, peleas, abusos. Le habían contado historias de conocidos a los que habían atracado, golpeado o incluso cosido a navajazos. Al hijo de la vecina del cuarto lo habían detenido ya varias veces por atracos con arma blanca. Y sabía perfectamente qué era lo que vendía el individuo de la cazadora azul y la gorra de béisbol que rondaba el instituto en las horas de salida. También había peleas y broncas de puertas adentro, por descontado. Algunos alumnos eran más problemáticos que otros y se les llamaba la atención una y otra vez, sin que ello pareciera servir para algo. Pero aquello era diferente y, aunque no conocía personalmente al chico que había muerto, Tina no pudo evitar pensar que si se hubiese precipitado al vacío tan solo unas horas más tarde, quizá ella misma lo habría visto caer desde la ventana de su clase. Después de aquello, el instituto permaneció cerrado durante un par de días. Se concluyó finalmente que Adrián Herrera se había suicidado. Probablemente padecía una depresión agravada por sus problemas de adaptación a su entorno, se dijo después. ¿Adaptación?, repitió Camila cuando se enteró. ¿Qué problemas de adaptación va a tener un niño español que vive en su propio país? Que se hubiese ido a Colombia sin un céntimo para cuidar él solo de una beba hambrienta y llorona. Iba a saber entonces cómo son de verdad los problemas de adaptación. Tina no replicó, ya había aprendido que no valía la pena discutir con su madre, aunque no siempre estuviera de acuerdo con ella. Poco a poco la rutina volvió al barrio y al instituto. Tina acabó por olvidarse del chico de la azotea, como habían acabado por denominar al malogrado Adrián Herrera. Había sido un hecho triste y lamentable, pero ya pertenecía al pasado. Se volvió a hablar de ello, no obstante, cuando el hermano menor de Adrián regresó al instituto. Iba vestido de negro y se mostraba serio y pálido, pero se reincorporó a las clases con normalidad. Tina tuvo ocasión de observarlo con detenimiento durante aquellos días, porque todo el mundo lo miraba. Se enteró entonces de que se llamaba Rodrigo e iba a segundo, y al contemplarlo con atención, lo reconoció por fin. Habían ido al mismo colegio, sí, y además, Rodrigo Herrera era el chico con el que había chocado en el pasillo la tarde que se escondió en el armario de la limpieza mientras huía de Kevin y sus amigos. Aquel descubrimiento la llenó de incertidumbre. Nunca se había parado a pensar en ello. Pero el hecho era que Rodrigo había tratado de detener a aquellos matones que le sacaban una cabeza y lo superaban en número, solo por ayudar a una desconocida que tenía problemas. Tina estaba convencida de que ella jamás sería capaz de hacer algo así. Pensó que debía darle las gracias, pero nunca llegó a hacerlo. En primer lugar, porque pese a todo seguía siendo una desconocida para él. Además, había pasado mucho tiempo. Tal vez Rodrigo ni se acordaría del incidente, y si lo hacía, quizás se preguntaría por qué Tina había tardado 2 años y medio en decírselo, y por qué lo sacaba a relucir precisamente ahora que acababa de perder a su hermano. De modo que Tina lo dejó pasar. Tampoco se acercó a él para darle el pésame, como sí hicieron muchos otros, porque pensó que en aquellos momentos las palabras de una desconocida le sonarían vacías y sin sentido. Pero ya no volvió a perder de vista a Rodrigo Herrera. No se atrevía a dirigirle la palabra por pura timidez y porque parecía obvio que él no la recordaba. Los meses pasaban y ambos crecían y seguían adelante con sus vidas, como 2 satélites errantes que orbitaran por los mismos espacios, pero sin colisionar jamás. Hasta 2 años después,
cuando Tina se volvió invisible por segunda vez y ya nada volvió a ser igual.